Ok, continuamos con esta parte de la teoría. Habíamos visto que la teoría de Bohr había tenido muchos aciertos, en realidad es muy importante, fue muy importante porque permitió explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, pero realmente tenía muchas fallas también, entonces evidentemente era necesaria otra teoría que fuera superadora y que permitiera eh, poder explicar no únicamente los espectros de línea del átomo de hidrógeno, sino también los espectros de emisión de otros átomos. ¿Sí? Eh, digamos que entre el 1900 y 1950 fue una época realmente muy activa en lo que fue la física moderna. Realmente la propuesta de Max Planck de cuantización de la energía hizo que, eh, hizo que realmente eh, hubiese una, un gran número de trabajos sobre esta temática y realmente los avances en la física fueron eh, muy significativos. ¿Sí? En 1905, ¿sí? Einstein no únicamente que explica el efecto fotoeléctrico, sino que también explica su teoría especial de relatividad, en donde es esa formulita por todos conocidos que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al vacío. Eh, fíjense que esto tenía algo muy importante, y es que asociaba, ¿sí?, la frecuencia, una propiedad de ondas, con la masa, ¿sí? Una propiedad que hasta ese entonces estaba únicamente reservada para partículas, ¿sí? Básicamente lo que me estaba diciendo, ¿sí?, es que en cierta medida, ¿sí?, las ondas se podían comportar como una partícula, o que las ondas tenían masa. Eso era bastante loco para la época. En 1922, Arthur Compton sí, demuestra experimentalmente, mediante la colisión entre rayos X y electrones, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacen es hacer chocar radiación X con electrones. Los rayos X, nadie tenía duda hasta ese entonces que eran radiación electromagnética, mientras que los electrones eran partículas. Entonces, ¿qué es lo que observó Compton? De que estos realmente chocaban y como si fueran partículas, ¿sí? Una vez que chocaban, ¿sí?, cambiaban no únicamente su velocidad, pero también cambiaban su dirección. ¿Sí? Eso únicamente ocurre con partículas cuando chocan. Eso demostraba en cierta medida que la radiación electromagnética en ciertas circunstancias se comportaba como una partícula. ¿Sí? En 1924, un par de años después, sí, Louis de Broglie, un científico francés, expone, cuando presenta su tesis de doctorado, en realidad lo que él piensa, o lo que él toma, es lo que había dicho Einstein, pero al revés. Él dijo, si la radiación electromagnética puede comportarse como una partícula, ¿podrán las partículas comportarse como si fueran ondas? Eh, en, básicamente lo que Louis de Broglie propuso es lo que aparece ahí en ese recuadro en rojo, es que la longitud de onda sí es igual a la constante de Planck dividido el momento, ¿sí?, lineal que tiene una partícula. O sea, el momento, que es la masa por la velocidad, ¿sí?, no confundir, es masa por velocidad, no masa por frecuencia, ¿sí?, masa por velocidad. La masa por la velocidad, eso es el momento lineal de una partícula, es una propiedad muy conocida en mecánica, ¿sí?, mecánica newtoniana, el momento lineal. Eh, entonces se estaba asociando de nuevo una propiedad de partícula a longitud de onda, que es una propiedad típica de ondas, ¿sí? Realmente él no lo pudo demostrar en ese momento, pero sí Davidson y Gardner, sí, un año después,
haciendo un experimento de difracción de electrones. Básicamente lo que hicieron fue irradiar con electrones, con un haz de electrones, un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Y lo que observaron fue que después de irradiar, o sea, cuando este haz de electrones irradiaba ese cristal de cloruro de sodio, sí, lo que se producía era un patrón de difracción. El patrón de difracción es característico de la naturaleza ondulatoria o sea, la naturaleza ondulatoria que tenían estos electrones. O sea, lo único que produce patrones de difracción y de interferencia son precisamente las ondas, ¿sí? O sea, así, con un haz de electrones, cosa que todo el mundo hasta ese momento pensaban que eran partículas, ¿sí? Él pudo demostrar que ese haz de electrones tenía propiedades de onda. O sea, que realmente experimentalmente se comprobaba que Luis de Broglie tenía razón y que los electrones se podían comportar como ondas, ¿sí? O sea, Einstein lo que propone es que las ondas tienen una masa asociada, ¿sí? Y Luis de Broglie propone que cosas que se pensaban que eran partículas como los electrones, en realidad tenían comportamiento ondulatorio. Eso es lo que se conoció como la dualidad onda-partícula en física, se conoce como la dualidad onda-partícula en física. ¿Por qué esto fue importante para la estructura atómica? Porque una de las cosas que se dio cuenta de Broglie es que si el electrón se podía comportar como una onda, ¿sí? Por lo tanto, como toda onda, tenía que tener una función de onda asociada. El problema era cómo encontrar esa función de onda, ¿sí? Lo primero que se dio cuenta de Broglie y fue algo tomando una cuestión que había casi de casualidad, ¿sí? Encontrado Born, fue que en realidad el momento angular del electrón siempre cambiaba en unidades de h sobre 2pi, en donde h es la constante de Planck y pi es el número que ustedes conocen, 3,1416, ¿sí? Eso lo había observado Born. Tomando eso, ¿qué es lo que dijo de Broglie? De Broglie dijo, bueno, genial, si eso es así, el momento angular, que es la masa por la velocidad por el radio de la órbita del electrón alrededor del núcleo, tiene que ser igual a un número entero de h sobre 2pi. ¿Por qué es eso? Fíjense en una cuestión, ¿sí? Centrémonos en un electrón, ¿sí? Que gira en una órbita circular alrededor del núcleo, eso es lo que había propuesto Born, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo de Broglie? Bueno, la onda, ¿sí? Asociada al electrón no puede ser cualquier onda, tiene que ser una onda, esa onda tiene que ser estacionaria. ¿Qué significa que sea una onda estacionaria? Bueno, que comienza y termina exactamente en el mismo punto, como ustedes pueden ver en el gráfico que está a la izquierda abajo, ¿sí? Comienza y termina en ese mismo punto apuntado por esa doble flecha. ¿Qué pasaría si en realidad no fuera un número entero de no fuera una onda estacionaria? Bueno, lo que pasaría sería lo que está a la izquierda, ¿sí? Habría interferencia destructiva, que se llama, ¿sí? Y al cabo de unos pocos giros del electrón alrededor del núcleo, ¿sí? La onda desaparecería, porque las ondas se suman. Entonces, si están corridas un poquito en fase, lo que nosotros veríamos es que empieza a haber interferencia destructiva, lo que se llama, y entonces esa onda desaparecería. Para que no ocurriera eso, tenía que haber interferencia constructiva, y eso únicamente se daba si la onda era estacionaria. Para que la onda empiece y termine en un mismo punto, en toda la longitud de esa circunferencia, tenía que entrar un número entero de longitudes de onda, ¿sí? Por eso ustedes acá ven
que tienen que lambda multiplicado por n tiene que ser igual a 2pi por r, en donde r es el radio de esa circunferencia. 2pi por r, sí, es la longitud, o sea, la longitud que tiene esa circunferencia. Mientras que lambda por pi es, lambda por n, perdón, es un número entero de longitudes de onda. O sea, esas dos cosas tienen que ser iguales. Dicho de otra manera, lambda tiene que ser igual a 2pi por r dividido n. O sea, esto que aparece acá es la condición de onda estacionaria. O sea, la onda que describe el movimiento del electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Esa onda no podía ser cualquier onda, tiene que ser una onda estacionaria, y para que sea una onda estacionaria, tiene que cumplir con esta ecuación, que la longitud de onda tiene que ser igual a 2 veces pi multiplicado por el radio de esa órbita, dividido un número entero, dividido n, donde n puede valer cualquier número entero, ¿sí? Bien. ¿Sí? Fíjense que con esto, ¿sí? Que es lo que pongo aquí abajo, ¿sí? de Broglie demuestra algo que Born había determinado experimentalmente, que el momento, perdón, angular del electrón, o sea, mb por r, esto que aparece aquí abajo, mb por r, tiene que ser igual a un número entero de h dividido 2pi, ¿sí? O sea que el movimiento, el momento angular del electrón en realidad es un número entero, siempre es un número entero de h sobre 2pi. Bien, quien por primera vez, ¿sí? Resolvió o encontró cómo resolver y cómo obtener la función de onda para un electrón fue un matemático alemán, ¿sí? De apellido Schrödinger, ¿sí? Schrödinger plantea en lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Relaciona, es esa ecuación que ustedes ven aquí arriba, ¿sí? Es realmente una ecuación compleja, pero básicamente el primer término ese representa la energía cinética, el segundo término representa la energía potencial, y como ustedes saben, en cualquier sistema físico, la energía cinética más la energía potencial tiene que ser igual a la energía total. ¿Sí? Entonces, esta era la ecuación de onda para el electrón. ¿Sí? Esta ecuación de onda lo que me permitía era matemáticamente obtener una expresión para la función de onda phi. ¿Sí? Esta phi que aparece acá es la función de onda para un electrón atrapado en el campo eléctrico del núcleo. O sea, el núcleo es positivo, el electrón es negativo, entonces el núcleo positivo genera un campo electromagnético que hace que ese electrón sea atraído por él. ¿Sí? En realidad, la energía potencial viene dada por este segundo término, y ese P es una expresión para la energía potencial. De la condición de que esta onda no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una onda estacionaria, para que eso se cumpla, resolver esto matemáticamente realmente es complejo, y solamente se puede resolver numéricamente para el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Lo que les decía, cuando uno resuelve esta ecuación matemática, la condición de onda estacionaria hace que aparezcan lo que se conocen como números cuánticos. Estos números N, L y M. ¿Sí? La función de onda es una función realmente, como dice ahí arriba, es una función de onda compleja. Es una función matemática que ustedes se fijan tiene 6 variables. X, Y y Z, que son las variables para indicar cuál es la posición del electrón, o sea, dónde va a estar ubicado en el espacio de ese electrón. O sea, cuando yo resuelvo esta ecuación de onda, yo obtengo una función de onda que depende de X, Y, Z, ¿sí? Del lugar donde yo voy a colocar el electrón. ¿Estamos? Bien.
Aparte de esas tres variables X y Z que se utilizan para determinar la posición del electrón en el espacio, también aparecen los números cuánticos, el N, el L y el L. Ustedes están acostumbrados normalmente a resolver ecuaciones matemáticas con una única variable. Bueno, imagínense lo que es resolver una ecuación matemática, ¿sí?, con 6 variables, ¿sí? O sea, en 6 dimensiones, ¿sí? Cosa bastante loca, cosa que hacen los matemáticos. En realidad, en nuestro mundo real nosotros tenemos 3 variables, que son las espaciales. Bueno, en principio en matemática uno puede resolver todas las variables que uno quiera, o puede poner una función matemática con múltiples variables y se puede resolver matemáticamente. Bueno, esta tiene 6 variables. O sea, realmente desde el punto de vista matemático es compleja. Y no únicamente es compleja en cuanto a la dificultad, sino que es compleja hablando de numéricamente. Ustedes saben que hay números reales y números complejos. Bueno, esta función es una función que es en números complejos, ¿sí? No importa, nosotros no la vamos a resolver, pero simplemente vamos a ver algunas propiedades que tiene, ¿sí? La magnitud de esa phi, ¿sí?, lo que vale esa phi, el valor numérico de esa phi, ¿sí?, es proporcional a la amplitud de onda, ¿sí?, que tiene el electrón en ese punto. Pero realmente, físicamente hablando, no tiene demasiada significancia, ¿sí? La amplitud no dice mucho acerca del electrón. Sin embargo, el phi cuadrado sí realmente tiene una importancia física muy importante para el electrón, ¿sí? El phi cuadrado, o el valor del phi cuadrado, o sea, de la función de onda al cuadrado, es proporcional a la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto, o sea, para ese valor de X y Z, ¿sí? Eso nos da, si yo hago el mapeo en 3 dimensiones, nos da un mapa tridimensional de las probabilidades de encontrar el electrón en distintos lugares del espacio, o sea, a distintas distancias del núcleo, ¿sí? A ver si hay algo que no les dije. Bueno, cada función de onda, ¿sí?, tiene asociada una energía en particular, pero eso ustedes lo vieron cuando, ¿sí?, aquí en la función de onda, aquí cuando escribe la ecuación de onda, perdón, cuando uno define una función de onda, automáticamente define un valor de energía, o sea, cada función de onda tiene asociado un valor de energía, ¿sí? Recuerden que esa función de onda, sí, es una función matemática que nos va a permitir describir, sí, al electrón dentro de un átomo. ¿Estamos? El phi cuadrado, como les decía recién, sí, tiene un significado físico muy importante porque es la probabilidad por unidad de volumen de encontrar, ¿sí?, el electrón a cierta distancia del núcleo. Lo que ustedes ven aquí son 2 imágenes. La de la izquierda, ¿sí?, es cómo sería la phi resuelta nada más que para una dimensión, que no varía en X ni en Z, sino que solamente varía en X, o sea, una función de onda que matemáticamente se puede obtener relativamente fácil, ¿sí? Fíjense que abajo encuentran el phi cuadrado, que es una distribución de probabilidades. Esto está hecho para un sistema de una partícula que se mueve en una dirección entre dos barreras energéticas. O sea, es lo que se conoce como partícula en una caja. Es una partícula que se mueve, choca contra esta pared, viene para este lado, choca contra esta otra pared y así, ¿sí? Esa partícula, si tiene tamaños en el orden del nanómetro, lo que nosotros nos vamos a ver es que en realidad su energía está cuantizada. Y la probabilidad de encontrar esa partícula en distintos lugares a lo largo de esa línea no es exactamente la misma. Fíjense que es máxima aquí la probabilidad de encontrarla es 0, máxima aquí de nuevo, 0 de nuevo, máxima aquí en el medio, 0 de nuevo, máxima, 0, máxima, ¿sí? Eso es bastante loco en el mundo macroscópico, pero en el mundo microscópico realmente funciona así, ¿sí? Y por ejemplo, para el electrón, que es lo que está aquí en la derecha, ¿sí?, realmente es así. Fíjense
que el electrón tiene una máxima probabilidad de encontrarse en una determinada región, en este caso en el núcleo, fíjense, bien cerquita del núcleo, en el centro. Después, si yo me voy para afuera, me voy alejando del átomo, ¿sí? Yo veo que la probabilidad baja, vuelve a aumentar, vuelve a bajar nuevamente y por último vuelve a aumentar nuevamente. Esto es para un caso hipotético, ¿sí? No es que todos los átomos funcionen de la misma manera. Pero el phi cuadrado, digamos, es nuestra función probabilidad, es lo que nos permite hacer un mapeo de lo que va a ser la probabilidad de encontrar el electrón en un determinado lugar. Fíjense en el mapita ese de la derecha, la densidad de puntitos negros directamente proporcional a la probabilidad de encontrar el electrón en esa región del espacio. ¿Sí? O sea que la probabilidad no es la misma en cualquier lugar del espacio. Fíjense que eso se parece bastante al átomo de Born, ¿sí? En donde las regiones que están más oscuras serían las que Born había propuesto como órbitas, ¿sí? Fíjense en que son circulares, pero ahora ya no hay una trayectoria única. El electrón en realidad ya no se puede ver como una partícula porque no lo estamos viendo como una partícula, es en realidad una onda, ¿sí? Y por lo tanto, como es una onda, no se puede ver, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros no vamos a decir que el electrón se encuentra a una determinada distancia del núcleo, no. Vamos a empezar a hablar de probabilidades de encontrar al electrón a una cierta distancia del núcleo. De esa manera no violamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? El principio de incertidumbre de Heisenberg que decía que yo no podía asegurar, ¿sí? La posición y la velocidad, o sea, la energía de una partícula al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo tenía mucha precisión para determinar la energía, tengo muy poca precisión para determinar en dónde está esa partícula. Y si yo conozco dónde está esa partícula, no sé exactamente cuánta energía tiene esa partícula. ¿Sí? Es bastante loco esto de la física cuántica, pero realmente es necesaria para poder explicar, ¿sí? La teoría moderna del átomo. Entonces, aquí hay un poco un reconto histórico de cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿sí? Planck propone lo que es su cuantización de la energía, ¿sí? Eso hace que Albert Einstein pueda explicar el efecto fotoeléctrico. Balmer, ¿sí? Encuentra una fórmula matemática para describir, ¿sí? Por prueba y error, sin ningún tipo de modelo, que describía la línea de emisión del hidrógeno. Born propone un modelo, ¿sí? Basado en mecánica clásica, en conjunto con la cuantización de la energía propuesta por Planck. Propone un modelo atómico que permite explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Si Heisenberg plantea su principio de incertidumbre, ahí entra en conflicto con el modelo de Born, que lo violaba, porque el modelo de Born permitía decir dónde está el electrón y cuál es su energía, todo al mismo tiempo. Podía calcular ambas cosas, ¿sí? Cuál era la trayectoria por la que se movía y cuál era la energía con la cual se movía, ¿sí? Louis de Broglie plantea su dualidad onda-partícula, entonces por primera vez lo que se pensaba que era una partícula, que era el electrón, ahora ya se piensa que es una onda. Si es una onda, bueno, entonces tiene que poderse plantear, ¿sí? Una ecuación de onda que permita obtener una función de onda. La función de onda, sí, es una expresión matemática que me va a permitir calcular las probabilidades de encontrar el electrón a una determinada distancia del núcleo y cuál es la energía que tiene ese electrón. Bien. Volvamos, paremos aquí y esto se lo cuento en un próximo video.